Bien, eh, más que la venganza en Madián o la batalla contra Madián, un título más apropiado podría ser la venganza de Jehová o el juicio de Jehová, porque esta batalla no la va a desatar el pueblo de Israel como tal, sino va a ser una orden de parte de Dios para que el pueblo pueda ejecutar esta venganza, pero una venganza que vamos a ver en el contexto que no tiene nada que ver con la palabra venganza como nosotros lo entendemos, ¿no? La venganza del hombre es mala, la venganza del hombre es en base a un resentimiento, la venganza del hombre es injusta, o sea, no se refiere a ese tipo de venganza. Entonces, Números capítulo 31 habla sobre la venganza o el juicio de Dios en contra de los madianitas, ¿correcto? Y esto tiene toda una historia. Bien, pero recordemos un poco en qué contexto estamos del libro de Números. En el capítulo 27, si tienes tu Biblia ahí, retrocede al capítulo 27, verso 12, ¿no? Dios habló a Moisés y ¿qué le dijo? Verso 12, lo vamos a leer juntos, no sé si lo tienes ahí, retrocedes unos capítulos, capítulo 27, verso 12 del libro de Números dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. ¿Qué había pasado con Aarón capítulos anteriores? Y había muerto, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo Dios es, sube a este monte, mira la tierra que voy a dar a los hijos de Israel, a esta nueva generación, y tú también vas a ser reunido, tú también vas a ser llevado, tú también vas a morir, pero no me entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? El verso 14 de este mismo capítulo 27 de Números dice, pues fuiste rebeldes junto con Aarón, ¿no? A mi mandato en el desierto de Sim, también lo hemos visto, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sim. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Moisés y Aarón no obedecieron del todo a Dios, ofuscado, hizo un rol de juez, ofuscado, usó un rol de proveedor del agua, ofuscado, golpeó la roca y a raíz, como consecuencia de esta deshonra a Dios y de no glorificar a Dios, eh, Dios le va a decir, no, no me entras a la tierra prometida. No tiene nada que ver con salvación, pero sí tiene mucho que ver con su ministerio, ¿no? Él fue sacado, él fue llamado para sacar al pueblo de Israel y para introducirlo en la tierra prometida, pero finalmente Dios le dice, no vas a entrar, ¿no? Y aquí Dios lo llama y le dice, sube al monte. Para este entonces Moisés ya tenía alrededor de 120 años, aproximadamente. Entonces, después de eso vimos que viene capítulo 28, 29 y 30. 28 y 29 habla sobre las ofrendas y sacrificios, que nuevamente se vuelve a enseñar al pueblo, a esta nueva generación. Capítulo 30 habla sobre la ley del cumplimiento de los votos, de las promesas que hacía el pueblo a Dios, que su sí sea sí, su no sea no. También esto es como un recordatorio para la nueva generación. Eh, y entonces, pero ahora en el capítulo 31, Dios en esta sección le va a, vamos a ver cómo es que Dios va a llamar a Moisés, todavía no ha muerto, o sea, y le va a decir, ¿no? Le va a permitir, por así decirlo, pelear una última batalla, ¿no? Es un capítulo interesante. Dios le va a permitir pelear una última batalla a Moisés contra los amalecitas, justamente, ¿no? Entonces, Moisés ya tenía 120 años, ¿te imaginas? Y Dios le va a permitir justamente tener una conquista frente a este pueblo enemigo que ciertamente ha hecho daño a Israel por consejo de Balán. También recordemos eso. ¿Quién era Balán? ¿Se acuerdan que cuando Israel quiso pasar por donde estaban los amalecitas de pronto, no, ni siquiera quiso pasar, ¿no? Sino que los amalecitas de por sí, al enterarse que Israel se acercaba, el Balak, ¿no? Quien representaba a los amalecitas y otros pueblos que estaban en ese lugar, piden ayuda a este profeta Balán y le dice, ¿no? Para que maldiga a Israel y todo lo demás. Y finalmente vemos que Balán fracasa, ¿no? Posiblemente Dios tiene cuidado del pueblo de Israel. Pero a Balán se le ocurre una genial idea
de decir, ¿no? Pues, ¿saben qué? No puedo maldecir al pueblo, pero ellos mismos se pueden maldecir. ¿Y cómo? Lo que hace es que las mujeres de los madianitas tienten, entren en fornicación, en adulterio, en todo tipo de acto de inmoralidad con los príncipes de Israel, y a consecuencia de esto hubo una gran mortandad, ¿no? Y es por eso, y ahí es donde vemos el nuevo censo, ¿no? Después de esta gran mortandad con la deshonra, ¿no? Es más, dice, venía un príncipe de Israel trayendo él todo como si fuese un trofeo de guerra a su madianita, ¿no? Entonces, y eso indignó, ¿no? Al hijo de Eleazar, por ejemplo, ¿no? Y lo atravesó con una lanza, ¿no? Entonces, de este pueblo que hizo caer, hizo tropezar a los príncipes de Israel, justamente ahora va a haber una batalla con ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso trata. Entonces, vamos al capítulo 31, entonces, verso 1 en adelante. Del verso 1 al 11 vamos a ver cómo es que Dios mismo ordena destruir a los madianitas y cómo es que Dios mismo da esta orden, ¿no? Y mira lo que dice en verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. ¿Te das cuenta? Estamos en ese mismo contexto, ¿no? Donde ya prácticamente son los últimos días o semanas de Moisés, ¿no? Porque Dios está hablando a quién? A Moisés todavía, ¿no? Y le dice, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo, después vas a morir, ¿no? O sea, entonces estas son las últimas instrucciones que está dando Dios a Moisés, por así decirlo, ¿no? Ahora, uno dice, Dios está motivando, Dios está instruyendo, Dios está mandando que el pueblo haga venganza contra los madianitas. La respuesta es sí. Y, pero debemos de entender bien esta palabra venganza. La palabra venganza hecha por un hombre, por nosotros, ¿no? Cuando nosotros somos los autores y de quien nace ese ánimo de vengar, es distinta a la venganza de Dios. Cuando la Biblia habla sobre la venganza de Dios, es más, en Deuteronomio él dice, ¿no? Mía es la venganza, ¿no? Pablo más adelante en su carta a los romanos va a repetirlo, mía es la venganza, dice el Señor. O sea, pero cuando entendemos los atributos de Dios, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, también vamos a entender su venganza. La venganza de Dios jamás va a ir en contra de su justicia. La venganza de Dios jamás va a ir en contra de su santidad. Y eso es algo que debemos de entender, porque si no, en este capítulo vamos a ver muerte, y muerte incluso de niños. Y si nosotros no entendemos muy bien los atributos de Dios, podríamos llegar a un punto de cuestionar a Dios y decir, ¿cómo es que Dios puede ordenar algo así? Pero debemos de entender algo, que los madianitas, en contra quienes va a venir la venganza, o el juicio, que es una palabra que quizás nos suena mucho mejor, porque básicamente va a significar lo mismo, el juicio que va a venir sobre los madianitas no es un juicio pues porque de pronto Dios se molestó como aquel papá, de pronto ya estoy cansado y no, sino es un juicio que fue anticipado y no hubo arrepentimiento en este pueblo. Y tú dices, ¿y cuándo fue anticipado eso? No es que los madianitas, su pecado era solamente haber hecho caer a los príncipes de Israel en su idolatría y haber tenido esos actos de inmoralidad. No, no es parte de lo que ellos son, pero es por lo cómo ellos vivían justamente que van a hacer caer a los príncipes de Israel. Y esto no excusa a los príncipes de Israel, pero esa forma de vivir es que justamente Dios no quería que tenga su pueblo. Y créeme que 400 años antes, o 440 años antes quizás, o sea, Dios esto había anticipado, ¿sabes a quién? No a Moisés, sino lo había anticipado a Abraham mismo. Y eso está en el libro de Génesis. Busca en tu Biblia Génesis capítulo 15, verso 13, ¿no? Dios va a hablar de estos pueblos y va a anticipar que Dios iba a traer juicio a estos pueblos y que iba a usar a su pueblo, en este caso, la descendencia de Abraham, para traer juicio a estos pueblos. Te digo todo esto porque de aquí, cuando veamos la vida de Josué, vamos a ver una vida llena de batallas. Vamos a ver muerte, vamos a ver sangre, y de pronto uno podría decir, pero ¿cómo Dios es? Porque nos quedamos con la figura de que Dios es bueno,
Y Dios no deja de ser bueno cuando trae su juicio. El arca de Noé, vemos, ¿no? O sea, en el arca de Noé se salvaron 8 personas y después murieron miles y dentro de esos miles habían niños. Y no es que Dios estaba haciendo malo, Dios estaba juzgando la tierra por la maldad como se había incrementado en la tierra. Entonces debemos entender el antes, Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, llovió fuego y no es que de pronto, oh, ¿y dónde estaba Dios y los niños? Dios está trayendo juicio y no deja de ser Dios, ¿correcto? Entonces, Génesis 15, verso 13, mira lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿ya? Justamente cuando hacen su pacto, ¿no? Si tú lees versículos atrás, hacen un pacto donde Abraham se queda como medio dormido o se duerme prácticamente. Entonces, dice ahí, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, y esta palabra es interesante, ¿no? Cuando Dios está asegurando algo, ¿no? Es suficiente que le diga, ¿no? Va a suceder esto, pero Dios está poniendo ese énfasis, no porque de pronto su palabra no se haya que cumplir, sino porque esto sí o sí va a suceder. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿A qué se está refiriendo? Todavía no existía el pueblo de Israel. Abraham todavía no estaba, ponte, pues, ¿no? Toda la descendencia, los patriarcas, no estaban todavía los 12 hijos de Jacob, ¿no? Jacob es el nieto de Abraham. Todavía no estaban ellos. Y Dios ya le está diciendo, ten por cierto que tu descendencia, dice, será esclava, ¿no? Morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero no existía el pueblo de Israel, pero era ya parte de la promesa que Dios había dado a Abraham. Y esto tiene ese cumplimiento en Génesis, capítulo finales del libro de Génesis, cómo es que a través de José, su descendencia termina llegando ¿a dónde? A Egipto. Y vemos el cumplimiento de esto, cómo es que al inicio del libro de Éxodo dice que su pueblo estaba prácticamente como esclavo y se habían multiplicado, ya no eran 70 personas o ya no eran 12 hijos con sus familias, sino era una nación prácticamente, tanto así que el faraón tuvo temor que el pueblo se levante, ¿no? Y los tenían como esclavos, como ladrilleros, y había un gemir, un clamor del pueblo, ¿no? Y Dios dice, escuchó ese clamor de su pueblo, pero es algo que Dios había anticipado que iba a suceder. Y dice, ¿no? Y será oprimida 400 años. Verso 14 de Génesis 15 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice, ¿no? Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y uno dice, este verso 14 resume las 10 plagas que hemos visto que sucedió en Egipto. Pero si tendríamos que resumirlo, no en un verso, sino en una palabra, la palabra sería juzgaré yo. Y eso es lo que sucedió. Dios trajo juicio al pueblo egipcio, pagano, idólatra, que no quiso reconocer al Dios de José. Entonces los egipcios no fueron víctimas cuando se dio la muerte y las plagas, la muerte de los primogénitos, sino Dios trajo juicio a ellos y a raíz de este juicio, estos egipcios van a dar sus riquezas, sus joyas, sus alhajas al pueblo de Israel y van a decir, váyanse, ¿no? Y es así como el pueblo sale al desierto. Continúa la historia. Verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz. Entonces Abraham moriría, ¿no? Y será sepultado en buena vejez. También sucedió. Dice 16, en la cuarta generación volverán acá. ¿Cuándo le habló Dios esto a Abraham? Justamente cuando estaba en este lugar de la tierra prometida, ¿no? O sea, lógicamente 400 años después, ese lugar seguía poblado, ¿no? Y Dios le anticipó a Abraham, le dijo, y en la cuarta generación, 400 años después, volverán acá. O sea, es algo que Dios había determinado, que esas tierras iban a ser para su pueblo, pero estaba siendo habitada por otros pueblos paganos. ¿Pero qué hacían estos pueblos paganos? ¿Eran agradecidos con Dios? Mira, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y cuando dice la maldad del amorreo, ahí están todos estos pueblos paganos que vivían en maldad, en contra de Dios, en contra de la moral de Dios, dando gloria a cualquier otro Dios pagano. Y lo que Dios entonces ahora va a hacer cuando introduce al pueblo de Israel
a estos lugares, a esta tierra prometida, a la tierra de los feos, de los eteos, el ebeo, cananeo y todo lo demás, es lo que Dios está haciendo. Lo que aquí nosotros vemos en números como venganza, en realidad lo que Dios está trayendo es juicio, porque ya llegó al colmo la maldad de este pueblo, porque ya llegó al colmo la maldad de todos estos pueblos. Entonces lo que Dios va a hacer es traer juicio a este pueblo. Entonces ahora podemos entender la palabra venganza, en el sentido de que Dios va a hacer juicio con estos pueblos, y para traer juicio a estos pueblos va a usar a su pueblo, a Israel. Lo va a usar a Israel para conquistar a estos pueblos y traer juicio. Entonces, eso es lo que sucedió. Entonces, cuando nosotros comprendemos todo este preámbulo, vamos a entender entonces el porqué de las guerras que sucedieron en ese lugar. Dios está trayendo juicio a ese lugar, ¿correcto? Entonces, Dios va a usar a su pueblo para traer juicio a estos pueblos extranjeros que están en un lugar que Dios ha prometido a Abraham, y ha pasado 400 años y no se han arrepentido. Ha pasado 400 años y la maldad ha ido en aumento. Y evidencia de eso es cómo es que estas mujeres se habían acostado con los príncipes de los hijos de Israel y entraron en una serie de idolatrías. Y eso indignó a Dios y trajo mortandad a su propio pueblo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, la espada de Dios, dice un comentarista, en esta ocasión va a ser su propio pueblo. Cuando hablamos de la espada de Dios, es la espada del juicio de Dios. Dios va a autorizar a su pueblo. La espada es un simbolismo de autoridad. Entonces Dios va a autorizar a su pueblo para ejercer juicio sobre estos pueblos. O Dios va a ejercer juicio a través de su pueblo contra los, en este caso, los madianitas, ¿no? Ahora, nosotros, que somos el pueblo de Dios hoy en día, como un paréntesis, también seremos llamados entonces a matar en el nombre de Dios. No quiere decir eso, ¿no? Debemos entender, ¿no? Dios ha tenido diferentes tratos con la humanidad, y este es un tiempo en el que Dios está usando específicamente al pueblo de Israel como etnia para traer juicio a esos pueblos. Hoy en día nosotros somos pueblo de Dios, pero no somos llamados a hacer juicio en el sentido de sacar una espada y ejecutar. Si de alguna manera Dios hoy en día usa personas para traer juicio, y que lo hagan bien o mal es otra cosa, pero que Dios usa, según el libro de Romanos, dice que él mismo ha levantado y permite las autoridades, ¿no? Quienes tienen la espada de Dios, ¿no? Entonces, si alguien comete un delito, nosotros no somos los llamados a encarcelarlo, a apedrearlo, sino Dios pone autoridades para que puedan ejercer juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, pero también quisiera que recuerdes y tengas bien claro atributos de Dios. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo. Y en la bondad de Dios, la justicia de Dios no están separadas, no están divorciadas. Y eso es algo que debemos recordar, porque de lo contrario uno puede decir, pero ¿por qué Dios permite que muera tantas personas? Dios no deja de ser justo cuando está haciendo eso. Créeme, humanamente quizás como que podríamos hacernos bolas en la cabeza y pensar y decir, ¿por qué Dios? Y si queremos entender un poco más, tendríamos que ir a su palabra y escudriñar más y más, y como por ejemplo lo que acabamos de ver, ¿no? La maldad, cómo es que había colmado en estos pueblos, y lo que Dios está haciendo es juicio, no está matando por matar, ¿no? Eh, entonces Dios le va a permitir a Moisés ver esta venganza, ¿correcto? Y eso es lo que va a suceder en los últimos días de Moisés, ¿no? Verso 3, mira lo que dice. Entonces dice, entonces Moisés habló al pueblo, después de haber escuchado de parte de Dios, ¿no? Anda, ve y van a hacer venganza contra los madianitas. Entonces dice, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan venganza de Jehová en Madián. Es interesante, ¿no? Hagan venganza de Jehová. No dice vénganse, ¿no? O sea, es más, el pueblo de Israel no tenía nada que vengarse, porque ellos por decisión propia, sus príncipes habían ido y se habían enredado con estas mujeres, ¿no? O sea, sino la venganza viene de parte de Dios, dice. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y es interesante cuando vemos esto, ¿no? Uno, de que Dios va a ejecutar esta venganza de una manera ordenada, ¿no? O sea, Dios es un Dios de orden,
no los va a mandar al caballazo, como dice, ¿no? Sino viene una instrucción de parte de Moisés, dada por Dios, lógicamente, y les dice 1000 de cada tribu. Y aquí nos podemos dar cuenta incluso que esta venganza y esta planificación, esta organización viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Israel, si la venganza hubiese sido de Israel, ellos en sus fuerzas, ¿cuántos varones de guerra habían según el último censo? Aprox 600,000 varones de guerra. Entonces hubiesen ido los 600,000, ¿no es cierto? Y a asegurar la venganza, por así decirlo, ¿no? Pero no, o sea, está yendo 1000 de cada tribu, o sea, 12,000 de los 600,000 varones de guerra. En realidad eran más de 2 millones, pero varones de guerra eran 600,000. Pero están yendo solo 12,000. Y ese 12,000 representa el 2%. Entonces, esta venganza no está radicando en el número de personas o qué tan fuerte es Israel o qué tanta cantidad de personas tiene Israel, sino esta venganza realmente lo está haciendo Dios. Y Dios va a llevar lo justo. Y esto también lo vamos a ver luego cuando estudiemos el libro de Josué, que no dependía la victoria de la cantidad de personas que envíe Josué, sino dependía de cómo es que Dios daba las direcciones para que ellos puedan realizar las batallas. Entonces, me dejo entender, esos detalles son interesantes porque cuando la venganza viene de parte de Dios, no va a radicar en nuestras fuerzas. Cuando nosotros estamos ante una situación complicada, quizás donde alguien nos ha ofendido, nos ha agraviado, créeme que si tú reaccionas con tus fuerzas vas a terminar haciendo daño y muchas veces vamos a dañar más allá del daño que nos han hecho. Somos peor que el ojo por ojo, que el diente por diente, que hemos escuchado en algún momento, ¿no? Somos peor. Entonces, a veces nosotros vemos eso como que ojo por ojo, diente por diente, pero créeme, pues, si a ti te dan una bofetada y reaccionas en la carta, también le vas a dar uno, seamos sinceros, no le vas a dar uno, le vas a dar dos. Entonces, ese ojo por ojo, diente por diente, si lo entendemos en el contexto, en el Éxodo lo vimos, básicamente hablaba de que cuando alguien te hacía un agravio, la restitución debía de ser igual. O sea, cuando había muerte, incluso con alevosía hacia un familiar, de la misma manera, la venganza debía ser equitativa en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano en su naturaleza está siempre a ser más allá de lo que nos han hecho, ¿no? Entonces, y vemos acá, ¿no? Cómo es que de pronto Dios va a hacer lo justo, Dios va a levantar las personas eh, precisas, ¿no? Entonces, esa es la justicia de Dios. Solo 12,000 yendo a la batalla, no yendo todo Israel con todo su poderío. Y quizás, si hubiese sido así, créeme, no hubiese habido victoria, porque estaban haciendo las cosas en sus fuerzas. Bien, verso 6 en adelante va a hablar cómo se va a desarrollar esta batalla, mira, dice. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, dice, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. No creo que esto se le haya ocurrido a Fines, sino esto es parte de toda la instrucción que Dios está haciendo llegar a través de Moisés, ¿no? Y esta misma figura también vamos a ver cuando de pronto el pueblo termina conquistando Jericó, ¿no? También vamos a ver con sus trompetas, dando la vuelta a los muros y todo eso. Entonces, estas características son propios de cómo es que Dios es el que está comandando, planificando y sacando adelante la batalla, ¿no? Entonces dice, y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, ¿te das cuenta? Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos, dice, entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, a sus jefes, sus príncipes. Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián, ¿no? También a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Y quién era Balán? Y esto nos habla, ¿no? Cómo es que Balán estaba, después de haber dado ese consejo a, a este pueblo, para que haga caer a los príncipes de Israel en los lazos de estas mujeres y terminen en fornicación y todo lo demás. Balán había cumplido su objetivo, había recibido la recompensa, porque esa era la idea, por su gran consejo, y ahora está metido en medio de todo este pueblo que está en contra del pueblo de Dios. Y ahí está Balán. Y Balán va a morir como pecador, ¿no? Que era.
como rebelde que era, ¿no? Y ese es Judas más adelante dice, ¿no? Cuando habla de los falsos maestros, dice, ¿no? Han tomado el camino de Balaam. Cuando un falso maestro no se arrepiente, cuando un falso profeta, por así decirlo, no se arrepiente, termina así, ¿no? Y aquí vemos en Balaam un ejemplo, ¿no? Él amó más el botín, amó más la recompensa que a Dios mismo, ¿no? Y a pesar de que Dios en diferentes ocasiones le había dicho no, él estuvo ahí y finalmente hizo lo que su corazón, en lo que su corazón había puesto, lo que estaba en su corazón, que era el botín de guerra, ¿no? Y estaba con los madianitas. Y va a terminar ahí. Así es que, triste la vida de Balaam, ¿no? 9. Los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, a todas sus bestias y a todos sus ganados, y arrebatado todos sus bienes, dice, incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones, ¿no? O sea, quemaron todo, ¿no? O sea, se llevaron rehenes, sí, y ahí nos está detallando, y quemaron todo lo demás, ¿no? O sea, desaparecieron todo este lugar. Y tú dices, wow, ¿cómo hicieron eso, no? Y mira, y más adelante, ¿sabes quién va a poblar esta parte de esta tierra? Lo va a poblar Rubén, ¿no? Pero va a poblar una tierra nueva, porque todo estaba incendiado, o sea, ¿no? Entonces, y Dios ha dicho justamente que arrasen con todo. Verso 11. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, dice, ¿no? Y hay parte del botín que se llevaron. Mira, dice, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos, dice, y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos afuera del campamento. Recuerda, Moisés no ha ido a la batalla, Eleazar tampoco. Los que han ido a la batalla son 12,000 hombres, ¿no? 2,000 de cada tribu. Entonces ellos salen a recibir a este pueblo victorioso o a este ejército. 14 dice, y se enojó. Y tú dices, ¿qué? Moisés enojándose, ¿y por qué, no? Porque cuando debería recibirlos aplaudiendo, ¿no? Diciendo, han ganado, pero mira lo que sucede, ¿no? Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y la pregunta es, ¿y por qué Moisés se enoja, no? Si han ganado, se han arrasado y están trayendo botín de guerra, ¿no? O sea, están trayendo muchas cosas, muchos bienes, ¿no? Futuros esclavos quizás, ¿no? Y mira lo que dice. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y Moisés hace una pregunta, ¿no? Y ciertamente, si tú retrocedes versículos atrás, habían dejado con vida a las mujeres y estaban llevándolas. Ahora, cuando Moisés hace esta pregunta, ¿por qué han dejado con vida a estas mujeres? Uno podría decir, pero qué malo que Moisés, ¿no? ¿Y dónde está su corazón misericordioso, no? O quizás podríamos llegar más allá todavía y decir, oh, y Dios ahora lo va a castigar a Moisés. ¿Por qué? Porque no está teniendo amor por las mujeres. Pero debemos de entender nuevamente el contexto. ¿Quiénes fueron los que de pronto hicieron pecar a los príncipes de Israel? Y cuando hablamos de pecar, no estamos hablando de un pecado donde se acostaron y ya. En el contexto era hacerlos pecar en un contexto de idolatría, de inmoralidad sexual, de idolatría. Y este pueblo tenía bien marcado su idolatría por otros dioses, habiendo oído de Jehová y su maldad había llegado al colmo, o sea, era un rechazo abierto contra Dios. Y ahora vas a traer estas mujeres que en su momento han hecho pecar a los príncipes de Israel diciendo, bueno, ya hemos aprendido la lección, esta vez no caemos. No, o sea, definitivamente, o sea, la Biblia ahí es clara, ¿no? Dice, mire que aquel que cree que está firme, que no caiga, ¿no? Entonces, tenían que cortar de raíz con esto. No tanto centramos nuestra mirada en las mujeres, sino en, en la filosofía de vida que tenía este pueblo, en la manera de pensar de estas mujeres, en la idolatría que tenían estas mujeres y cómo es que era un peligro para el pueblo de Israel, ¿no? Y eso va a indignar a Moisés. Entonces esto habla de tomar medidas radicales.
Jesús en algún momento dijo, ¿no? Si tu brazo te fuese ocasión de caer o de pecar, córtalo, ¿no? Y lógicamente no está hablando de manera literal, sino que está hablando de que hay cosas del que debemos de cortar de raíz, ¿no? De fondo. No podemos dejar ahí como que no, ya no representa un pecado o ya no representa una tentación, porque vamos a volver a caer, ¿no? Y eso es lo que está anticipando Dios a través de Moisés con estos príncipes, con su pueblo, con este ejército, para que han traído a las mujeres, ¿no? No ha pasado de que en algún momento nosotros también nos hemos quedado con ciertas cositas que por ahí decimos, pero no creo que esté tan malo, voy a manejar la situación y luego nos damos cuenta que no hemos manejado la situación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de parte del Señor? Corta, ¿no? Corta de raíz aquello que es un peligro para guardar tu santidad con Dios. Verso 16 dice, he aquí por consejo de Balán, ellas fueron causa de lo que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, peor, ¿te acuerdas? Porque lo que hubo mortandad en la congregación, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, entonces Moisés les está recordando, hey, a causa de ellas, sucedió lo que dice, y los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. Esta palabra prevaricasen es pecaren abiertamente en el rostro de Jehová, en la presencia de Jehová. Y le está diciendo por causa de ellas, ¿no? Por cómo es que escucharon el consejo de Balán. 17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Y tú dices, what? Nuevamente, ¿no? Matar a los niños, matar también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, o sea, toda mujer que tenía una edad, o ya estaba en edad, o ya tenía relaciones, ¿no? O sea, que representaba una tentación para cualquier varón de Israel. Y dice simplemente matad, ¿no? O sea, y aquí vemos dos cosas entonces, también habla de los niños, ¿no? Bueno, las mujeres ya sabemos que era un peligro para el pueblo, ¿no? Que los van a arrastrar tras su idolatría. Pero tú dices, ¿y los niños varones? Por la cultura, el tiempo, por la época, y quizás esto lo has visto incluso en familias, digo en películas, donde habla de tribus, de eso, siempre estos niños, desde niños los instruyen en su manera de pensar, desde niños los instruyen en su lealtad al pueblo y a la manera de pensar del pueblo, desde niños los instruyen en ser devotos, en seguidores de sus falsos dioses. Entonces, estos niños, no es que de pronto van a cambiar, estos niños tienen una manera de pensar y venían a ser un peligro para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estos niños tenían muy marcado su devoción por estos falsos dioses. Y en su momento, ellos van a llegar a ser adultos. Y ellos no van a decir, oh, ya, mira, estamos mejor con Israel. No, ellos justamente van a anticipar o van a planificar una venganza, ¿no? O sea, no se van a quedar de brazos cruzados. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí con todo esto, que quizás fuera de contexto para nosotros sería inexplicable, si solo leemos ese versículo diríamos, oh, pero ¿por cómo Dios puede decir esto? ¿O cómo Moisés puede decir esto? Si vemos todo el panorama, lo que Dios está haciendo es preservar a su pueblo. Y tú dices, bueno, preservar a su pueblo ya como que suena muy general, ¿no? Recuerda, de ese pueblo, ¿quién vino? El Mesías. En el fondo de todo, Dios está preservando ese pueblo a través de quién va a venir su palabra, a través de quién va a venir el Mesías, Jesucristo. Entonces, en la historia del plan de redención, estos niños eran un peligro. Y recuerda, Dios está ejecutando juicio. Oh, y cuando sucedió el diluvio del arca de Noé, hubiesen muerto solo los adultos, los niños no, podríamos decir. ¿O no? Ahora, no estamos hablando de salvación en el sentido de salvación eterna. ¿Sabe Dios cómo es que Él va a juzgar eso? ¿Me dejó entender? Ahora, yo me hacía preguntas cuando estudiaba esto, me hacía preguntas, decía, algo que tengo claro es que Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, es algo que no puedo cuestionar porque así lo he entendido, lo he aprendido y así lo veo en toda su palabra. Y este hecho no me puede llevar a pensar que Dios no está siendo justo. Ahora, cuando una persona muere, nosotros siempre nos hemos dicho, ¿no? Nuestra vida está en las manos de Dios. Siempre hemos dicho cuando alguien está delicado de salud,
tranquilo, ¿no? Dios tiene la última palabra. ¿Lo hemos dicho o no, no lo hemos dicho? Pregunto, cuando una persona muere a sus 100 años, ¿cómo suena cuando decimos tranquilo, Dios tiene la última palabra? ¿Cómo que suena, no? O sea, ¿pasa por nuestra mente de pronto que, oh, qué injusto que es Dios? No, no. Si esta persona tiene 80 años, también, ¿no? Dios tiene la última palabra, ¿no? O sea, tal vez ya estaba sufriendo, decimos. Si esta persona tiene 60 años, ¿sigo pensando así? Es más, si la persona tiene 40 años y muere, ¿sigo pensando así de Dios? Y si esta persona tiene 10 años, ¿sigo pensando así de Dios? O de pronto la bondad de Dios depende según la edad a la que yo muero. No, Dios no cambia. Dios sabe. Eso es algo que debemos entender. Él es santo, es puro, es justo. Eso jamás se va a alterar. Lo segundo que debemos entender, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Y que a Él no le debemos nada. Nuestra propia vida Él nos las ha dado. Otro que debemos entender, en realidad dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Este pueblo debió haber sido juzgado 400 años atrás, pero Dios ha esperado pacientemente el arrepentimiento de todo este pueblo y no se han arrepentido, sino su maldad ha llegado al colmo y Dios está trayendo juicio. Dios no cambia dependiendo a la edad que yo muera. Parece duro, pero tenía una razón, tenía un sentido. No estamos hablando de salvación a la eternidad, solo Dios sabe. Pero lo que sí estamos hablando es que Dios está trayendo juicio a este pueblo y Dios está preservando a su pueblo de Israel porque a través de ese pueblo vendría el Mesías. Y en ese contexto vemos cómo es que Dios dice, o a través de Moisés, maten. Los niños venían a ser un peligro para que luego se subleven y dañen a su pueblo. Las mujeres venían a ser un peligro. 19 dice, o el verso 18, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Entonces vemos ahí, ¿no? Pero las niñas, déjanlas con vida. Los otros dos representaban un peligro para todo el plan, ¿no? Verso 19 dice, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya tocado muerto, permaneced afuera del campamento 7 días. Esto habla, ¿te acuerdas que cuando hemos visto los sacrificios, el que tocaba muerto, de pronto estaba impuro, ¿no? Ceremonialmente impuro, o estaba inmundo, ¿se acuerdan? Que hemos visto. Entonces, lo que está diciendo es de que van a tener que purificarse, ¿no? No van a poder entrar en contacto con toda la congregación porque ellos en esta batalla han tocado muertos, ¿no? Entonces, vemos cómo es que Dios está apuntando a preservar la pureza del pueblo en medio de la batalla, ¿no? No solo cuando las cosas van bien, sino también en medio de la batalla, ellos son llamados a preservar esa pureza, ¿no? Entonces dice, permaneced afuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y al séptimo. Vosotros, vuestros cautivos, también dice, asimismo, purificaréis todo vestido, toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todos los utensilios de madera. Entonces, esto habla de que el pueblo estaba siendo llamado a purificarse, ¿no? A entender de que el hecho de haber estado en este conflicto, en esta batalla, ellos ceremonialmente se han contaminado, ¿no? Y Dios está diciendo, tienen que guardar su pureza, ¿no? Verso 21 dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente, el oro y la plata, el bronce, el hierro, estaño, plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. Y será limpio bien que en las aguas, y será limpio, bien en que las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Entonces, no solamente se van a purificar ellos, incluso el botín de guerra que ellos traerían, parte del botín que resiste fuego iba a ser purificado por fuego, parte del botín que no resiste fuego iba a ser purificado en agua, ¿no? Entonces, esto habla de purificarse, ¿no? Y en medio de la batalla, terminando la batalla,
Dios está llamando a que el pueblo se purifique. Y es interesante porque vemos que la pureza o la santidad, que es un sinónimo, no depende solamente en los días normales, ¿no? Ellos no fueron llamados a ser santos o puros o a purificarse solo cuando de pronto en tiempos normales o de normalidad, como se suele llamar, ¿no? Sino también en momentos de conflicto vemos cómo es que ellos son llamados a permanecer puros, ¿te das cuenta? ¿Y qué nos puede enseñar esto, no? A nosotros, así en lo personal, haciendo un paréntesis, una breve aplicación. En lo personal, todos tenemos días chéveres y tenemos días malos. Todos tenemos días que son en paz aparente y hay días en que estamos en diferentes situaciones de conflicto o no sé, o ajetreos y todo lo demás. Pero en ambos casos no tienes carta abierta para decir, es que no comprenden mi situación, estoy ofuscado, estresado y por eso pierdo mi pureza. No, somos llamados a mantener nuestra pureza o a purificarnos constantemente, nos vaya bien o nos vaya mal. Haya paz o haya dificultad, somos llamados a vivir en pureza. Y eso vemos en este pueblo, ¿no? En medio de la batalla, ellos no tenían carta abierta a decir, bueno, es que me mandaron, yo soy un guerrero, me mandaron a la batalla, pues toqué muerto, y cómo ahora me están diciendo que me quede 7 días aquí purificándome, no es justo, no, no, no. Ellos tienen que entender que la pureza no depende del momento. La pureza es permanente. Días buenos, días malos, días de paz, días de conflicto, somos llamados a guardar nuestra pureza. Es fácil quizás cuando las cosas van bien, en momentos de paz, es fácil guardar la pureza, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? Cuando todo va chévere, es fácil guardar la pureza. Pero cuando estamos metidos en situaciones de conflicto y a veces incluso con personas no creyentes que de pronto pueden soltar una idea, una palabra, un comentario en contra tuya, no somos tentados a perder nuestra pureza, a que también responder de la misma manera y contaminarnos en su manera de hablar. Es cuanto más debemos de guardar la pureza. ¿Y cómo la guardo? Con su palabra. ¿Cómo es que ellos iban a purificar? Con fuego, una parte, y otra parte con agua, ¿no? De la misma manera, ¿no? Las pruebas muchas veces que representan el fuego, o el fuego representa las pruebas, muchas veces purifican nuestra aparente santidad, ¿no? Nos hacen ver si realmente nos estamos guardando para el Señor y estamos agradando a Dios. Pero también algo que nos va a ayudar a purificarnos es la palabra de Dios, ¿no? Que es esa agua que nos va a limpiar. Entonces, somos llamados a mantener nuestra pureza en las buenas y en las malas. En los días arduos, días complicados de estrés, como también en los días quietos, ¿no? Estoy estresado, por eso me doy el permiso de ofender a medio mundo. ¿Pasa? Pasa, pero a partir de ahora entiende, el estrés no es una carta abierta para nosotros de pronto manchar nuestra santidad. Amén. Verso 25 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Dios les dio las indicaciones, ellos fueron obedientes, están regresando, trajeron estaban medio obedientes, ¿no? Porque no mataron a los que debieron de matar. Moisés le dice, ¿saben qué? Tienen que matarlos. Y luego le dice, tienen que purificarse, ¿no? Entonces ellos están siendo obedientes, se están purificando. Y ahora llegó la parte en la que van a dividir el botín de guerra. ¿Y qué es el botín de guerra? Todo lo que habían traído, ¿no? Los beneficios, la recompensa. Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho. Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, Dios es contador, ¿no? Entonces dice, así de las personas como de las bestias, dice. Tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y esto también yo lo veo algo interesante, ¿no? Algo, como un principio que podríamos aplicar, ¿no? No le dice a Moisés que él solo tome la cuenta del botín, ¿te das cuenta? Sino le dice tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Eso habla de transparencia, ¿no? Para que no haya, uy, Moisés se quedó con una parte, ¿no? O sea, ahí están el sacerdote, está los padres de la congregación, ¿no? Pero básicamente Dios le está mostrando que este botín es de él, ¿no?
El pueblo no podría decir, pero ¿por qué tú tienes que decirnos cómo vamos a repartirlo? Ellos están entendiendo y tienen que entender que este botín de guerra que ellos están trayendo, ciertamente les costó ir a la batalla, luchar y todo lo demás, pero finalmente Dios es el que les ha dado la victoria y que con esta victoria Dios es el que les ha dado este botín. Y Dios es el que va a definir cómo es que se tiene que repartir este botín. No es que yo me lo gané con esfuerzo, sino Dios, esta es parte de la dádiva que Dios está teniendo con su pueblo. 27. Y partirás por la mitad el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos habían salido a la guerra? ¿Se acuerdan? 12,000. Pero ¿cuántos conforman toda la congregación? Si hablamos de varones nada más, 600,000. Y uno podría decir, pero qué injusto que es. Solamente fuimos 12,000, pero ahora nos dicen que repartamos entre los que hemos ido a la batalla y entre los que están en la congregación. Y aquí vemos un principio, ¿no? Que Dios, el que les ha dado esta dádiva, les está diciendo, esto no solo es tuyo, esto lo tienes que compartir con tus hermanos. Y esto habla de generosidad, ¿no? La mitad para los que pelearon, la mitad para el pueblo que no fue a la batalla. Y es que ellos no fueron porque no quisieron, sino porque Dios así lo había instruido. 1,000 de cada tribu. Muchas veces vamos a ser bendecidos por Dios a modo de aplicación. Vamos a ser bendecidos por Dios en diversas áreas. Pero recuerda, cuando eres bendecido por Dios por diversas áreas, sea con un talento, con un don, con economía, no todo es para ti. Por cierto, cuando eres bendecido con un don de parte de Dios, siempre va a ser para beneficio de alguien más. Oh, Dios me ha dado el don de maestro. Enseña a alguien más. Hay una congregación que necesita que se derrame esa bendición también para ellos. Oh, Dios me ha bendecido y con economía, bendice a alguien más. Todo lo que Dios nos da en algún momento es para poder compartir con alguien más. De lo contrario, voy a caer en un pensamiento egoísta y no un pensamiento generoso, que es Dios lo que está haciendo que sea su pueblo, ¿no? Generoso. Entonces ellos tienen que aprender a despojarse y a reconocer primero que esto viene de parte de Dios. Y mira, verso 28 dice, apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra. Ahora, estos hombres de guerra reciben su mitad, ¿sí? Dice, pero dice, de 500, uno, así de las personas como de los bueyes y de los asnos y de las ovejas. Es decir, de cada 500, uno tenían que darle ¿a quién? A Jehová. Verso 28. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra. De cada 500 tenían que darle ¿cuánto a Dios? Uno. También ellos tienen que aprender a honrar a Dios y a reconocer que Dios es el que les está dando esto y le van a dar uno a Dios. No está pidiendo más, no. Uno de cada 500. 29. De la mitad de ellos lo tomarás, dice, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Es interesante. 30. Y de la mitad, dice, de la pertenencia de los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo. Entonces, esta parte que se sacaba de los varones que habían ido a la guerra se le daba al sacerdote Eleazar. Y de la parte que recibía el pueblo, la congregación, de la otra mitad, se sacaba también, dice, uno de cada 50 y se le daba ¿a quién? A los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que servían en el tabernáculo, ¿no? Los que guardaban el tabernáculo. No eran sacerdotes todos, pero servían en el tabernáculo. Entonces vemos algo interesante, que Dios está repartiendo y proveyendo para cada uno de los integrantes de su pueblo, para los que han ido a la batalla, para los que no han ido, para los que están en el tabernáculo, Dios está proveyendo para cada uno de ellos. ¿Y esto de qué nos habla esto? Que Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de su pueblo y está proveyendo para su pueblo. Dios es el que está definiendo cómo es que se tiene que repartir esta bendición. Verso 31. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. ¿Te das cuenta? Que esto no fue una idea de Moisés, no fue una idea de Eleazar, esto fue
la idea y el orden que Dios está estableciendo. Que todos sean bendecidos con esta dádiva o con este botín. Y aquí va a detallar, ¿no? Justamente el 32 es un texto extenso hasta el 47, lo vamos a leer así de largo. Va a detallar justamente este reparto, ¿no? Dice, y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos, y cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por toda 32,000. Y la mitad, dice, y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo, dice, de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes, 36,000. Y de ellos el tributo para Jehová, 72, dice. De los asnos, 30,500. Y de ellos el tributo para Jehová, 61. Dice 40. Y de las personas, 16,000. Y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Y dijo Moisés el tributo dice, para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces dice, y dio Moisés finalmente para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Dios lo mandó, ¿no? Verso 42. Y la mitad para los hijos de Israel, ahora va a hablar de la otra mitad, dice, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de ovejas, 337,500. De los bueyes, 36,000. De los asnos, 30,500. Y de las personas, 16,000. Y de la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, tal como lo había dicho, ¿no? Así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, tal como Dios lo había dicho, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Finalmente vemos que ellos fueron obedientes incluso en la repartición de las dádivas o del botín, ¿no? Fueron obedientes incluso en ello. Verso 48 dice, vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra, esto me encanta, dice, que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. ¿Qué significa esto? Termina el reparto, ¿no? Termina el reparto, tal como Dios lo ha dicho, al pie de la letra, y ahora vienen los jefes de los ejércitos, o del ejército, vienen a Moisés y les dicen, ninguno ha faltado de nosotros. Es decir, ellos habían hecho un censo, pasaron lista, y se dieron cuenta que de los que han ido a batalla, todos han vuelto vivos. No han muerto ni uno. ¿Y qué es eso? Hicieron su censo y se dan cuenta que han tenido una victoria absoluta. Y lo mismo, y esto es una anticipación a lo que va a suceder con el ministerio de Josué. Cada vez que el pueblo hace de acuerdo a lo que Dios ha ordenado, al pie de la letra, vemos victoria absoluta. Pero cuando el pueblo, con Josué, va a hacer en sus fuerzas y por ahí como que no va a obedecer del todo a Dios, vamos a ver derrota. Entonces, ¿qué me puede enseñar esto para nuestra vida? Cuando hacemos y guiamos nuestra vida de acuerdo a cómo es que Dios lo instruye, siendo obedientes a Dios, siempre va a haber victoria absoluta. Victoria absoluta me refiero. No te digo que te va a ir bien, pero victoria absoluta en el sentido de que siempre Dios va a cumplir lo que promete. No importa si estás en paz o en guerra, pero guarda tu pureza. Sé obediente a Dios y recuerda, va a haber victoria absoluta. Pero si de pronto yo tengo una idea mejor a la de Dios, pero si de pronto me permito en el medio del conflicto, me permito romper mi pureza, no esperes victoria absoluta. Lo que ahí necesitamos es arrepentimiento. Decir, Señor, perdóname. Y vuelve nuevamente a este círculo, porque es como un círculo. ¿Tú has escuchado de las personas que dicen de que debemos de vivir de victoria en victoria? Pero cuando debemos de vivir de victoria en victoria no es el hecho de que de pronto
tenga que ver con una actitud de ánimo, no, no, no. Vivir victoria en victoria es vivir obedientes siempre a Dios, guardando nuestra pureza, sean momentos difíciles, sean momentos de paz, y siempre la victoria estará asegurada, porque esa victoria es en Cristo. Y si yo me sujeto a Cristo en obediencia y en pureza, entonces siempre estaré en victoria. Pero si de pronto desobedezco su palabra, si de pronto le saco la vuelta a su palabra, pero si de pronto me doy permisiones que alteran mi pureza, entonces voy a asumir consecuencias de mis malas decisiones y no puedo decir estoy de victoria en victoria, porque yo mismo me voy a dar cuenta que estoy de derrota en derrota o de tumbo en tumbo, ¿no? No sé si te ha pasado, hermano, ¿cómo vas? Ahí más o menos. Y entonces ese más o menos indica que justamente de que no me estoy aferrando como debe ser a Dios, ¿no? Entonces, verso 50 y vamos terminando, dice, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda. Mira, el pueblo, después de ver y evidenciar de que todos están vivos, había una victoria absoluta, su primera respuesta es ofrendar a Dios. Y con esto yo no estoy diciendo ven, trae tus ofrendas, sino en el sentido de que ellos en el contexto han recibido un botín y le están devolviendo a Dios, están siendo agradecidos con Dios. Dice, más, dice, cada uno de lo que ha hallado, dice, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Entonces, ellos están entregando una ofrenda, ya, no tanto, ya sucedió el reparto, ya se está dando el reparto. Entonces, de lo que ya me ha correspondido, de lo que ya me ha tocado, ellos están ofrendando a Dios como agradecimiento. Se lo están entregando a Dios. Y te decía, no, esto debería ser como un círculo. Obedecemos a Dios, guardamos nuestras purezas en las buenas y en las malas, viene la victoria de parte de Dios y esa victoria trae bendiciones a nuestra vida y de esas bendiciones nuestra respuesta debe de ser agradecimiento con Dios. Y soy agradecido con Dios, soy obediente a Dios, guardo mi pureza en las buenas y en las malas, viene bendición de parte de Dios y soy agradecido con Dios. Y en ese círculo debemos de vivir, ¿no? De ser agradecidos con Dios. Y ese ser agradecido con Dios nos lleva a ser obedientes a Dios. Y esa obediencia a Dios nos lleva a guardar nuestra pureza. Y esa guardar nuestra pureza, hay victoria de parte de Dios en nuestra vida. Y por tanto, hay bendición de Dios. Verso 51. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas las elaboradas, dice, y todo el oro de la ofrenda que ofreció a Jehová los jefes de millares y de las centenas, fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí, dice. Finalmente, vemos en esta parte, ¿no? Cómo es que Moisés y el sacerdote Eleazar, también vemos su obediencia en ellos, ¿no? O sea, vemos su obediencia en ellos en que en direccionar lo que el pueblo está trayendo, estos jefes están trayendo y se lo están entregando a Dios, ¿no? Verso 54 dice, recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y los trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Esto habla de agradecimiento y reconocimiento de que todo viene de Dios. Y ese es cómo es que termina esta venganza o este juicio que Dios trae a los madianitas. Y también al mismo tiempo vemos cómo es que el pueblo fue obediente en este aspecto, en este punto, ¿no? Y este pueblo es el que va a entrar ahora de la mano de Josué, semanas más adelante, a conquistar estos pueblos, ¿no? Pero vamos a ver también momentos en el que no van a ser obedientes del todo y va a haber derrota. Entonces, mis hermanos, con esto yo les estoy diciendo, ¿sabe qué, hermano? Busca venganza, ¿no? Hemos aclarado al inicio de que nosotros no somos llamados a buscar venganza. El libro de Romanos es claro cuando dice, si es posible en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, dice, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esa ira de Dios es al juicio de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Entonces, esa debe ser nuestra actitud, ¿no? Ante la vida, ante la situación. ¿A qué somos llamados? A la obediencia, a la pureza y a ser agradecidos con Dios, no a hacer venganza. Este es un momento específico en el que Dios, a través de este pueblo, ha traído juicio a otro pueblo. Pero lo que nos enseña este capítulo es a ser obedientes, a guardar nuestra pureza y a ser agradecidos con Dios. Y ese es mi ánimo también, ¿no? Que vivamos así para estar en ese círculo de victoria en victoria. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor.